Hola, 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 queridos Qualitiers, bienvenidos a otro programa más de nuestro canal, en podcast, en iVoox, en Apple Podcast, Spotify, en Google y en YouTube. Ya sabéis que podéis vernos también. Hoy estamos para entrevistar a Luli Invierte, ahorradora desde el 2010, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, con experiencia en multinacionales, emprendedora que ha creado la iniciativa de Luli Invierte para fomentar la educación financiera entre nuestros amigos y si hay algún enemigo, espero que no, pues también. También es fundadora de Tatan Digital y lo más importante, pues madre de familia, ¿no? E influence marketing. Hola, Luli, bienvenida a nuestro podcast. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, Emilio, estar aquí con vosotros. Bueno, es un placer tenerte aquí. Ahora nos contarás un poquito más sobre ti y sobre la inversión. La verdad que la gente está fascinada con el tema de la inflación este año, que es algo a lo que aquí no estábamos acostumbrados ya desde hace prácticamente 10. Y tú que vienes un poco del cono sur, yo creo que ahí nos podrás dar alguna explicación, ¿no? De cómo sobrevivir a estos tiempos inflacionarios. Sí, la verdad que es muy difícil. No hay una solución mágica, digamos. Las personas, las personas normales, tú y yo y todos los que nos están escuchando, la verdad que somos víctimas de políticas macroeconómicas que deciden inflacionar, ¿no? Un poco el país. La semana pasada el presidente de Argentina, que es el país donde nací y crecí, que por suerte no vivo más ahí, decía que la inflación era autogenerada en la cabeza de los argentinos, ¿no? Y que entonces como subía el costo del gas, la gente por las dudas subía los precios, como sin entender cómo se construye un costo, ¿no? Y cómo son los costos de logística o los costos de producción de los insumos, ¿no? Entonces, no hay una solución fácil, hay algunos trucos para poder combatir un poco la inflación. Pero lo mejor yo creo que una solución de largo plazo es a quién votamos y las políticas macroeconómicas del Estado, ¿no? Que lamentablemente nosotros, salvo cada tantos años en las urnas, en las votaciones no tenemos mucho más que poder hacer, salvo alguna queja o algún reclamo, ¿no? Pero lamentablemente no podemos hacer nosotros mucho. Lo que podemos hacer es actividades que salgan a la defensiva, ¿no? Aprovechar de comprar las cosas más caras de insumos de consumo diario a principio de mes apenas cobramos, porque apenas cobramos va a ser siempre, o sea, apenas recibimos nuestro salario o nuestro ingreso por facturación, va a ser el momento donde más valga ese dinero. Entonces, cuanto antes podamos hacer los gastos de insumos que después lamentablemente se van a inflacionar a lo largo del mes, más nos va a valer ese dinero. Después hay otros pequeños trucos y ahora vamos a empezar a ver en España y en toda Europa un montón de cuentas remuneradas del 1-2% seguramente. Entonces poner nuestro dinero que no estamos usando en estas cuentas remuneradas nos van a dar estos pequeños trucos para poder combatir un poco la inflación, ¿sí? Un poco, tú lo has dicho. Nos pregunta nuestra amiga Andrea, que es una youtuber también, ahorradora, inversora, vive en Irlanda, y una curiosidad, dice, ¿cuál es la subida de precio más fuerte que has visto en un producto del día a día, ¿no? Por ejemplo, el mes pasado los huevos estaban a X y hoy están a un precio Y. Bueno, yo voy a Argentina 4 veces por año. Y lo más loco es que no te puedo decir hoy cuánto está el huevo en Argentina y estuve hace 3 meses y voy ahora en un mes y no tengo idea cuánto puede llegar a estar. Y lo que me pasaba cuando vivía ahí es que bajabas por ahí con, no sé, si tu compra semanal, por ejemplo en mi casa aquí, mi compra semanal salen 100 euros y yo más o menos siempre compro lo mismo para mi familia de 4 y Mm. más o menos todas las semanas gasto lo mismo, ¿no? Es como que yo sé más o menos que va a valer 100. Cuando llegué por ahí a España salía un 90, 90 y algo y ahora está valiendo ya un 100. En Argentina, imagínate que bajás hoy con 100 y te alcanzó, y la semana que viene bajás con 100 y te sale 300.
o 400, porque la inflación, y como la reporta el gobierno, es general, ¿no? Y engloba muchísimas cosas. Y como en Argentina también hay muchos controles de tarifas y hay control de precio, hay muchas categorías que no pueden subir. Entonces, eso hace que en la inflación reportada sea menor que la inflación real que estamos viendo en el supermercado, por ejemplo. O la canasta básica de insumos donde se reporta la inflación está muy controlada por el gobierno. Entonces sabemos que la inflación de la canasta básica es mucho menor que la inflación de los productos de consumo real que tenemos en nuestras casas. Así que realmente un producto, no sabes cuánto te va a costar la compra de la semana, literal. Literal, o sea, realmente es ese descontrol de precios. Yo una vez me contaron una anécdota, unos amigos que se fueron a Venezuela en la época de hiperinflación y cogían un taxi o agarraban un taxi, ¿no? Y claro, el precio de la tarifa dice subía cada hora, con lo cual cuando iban a una reunión le decían que no parara, continuara dando vueltas a la manzana, se quedara allí para que no le aplicaran la nueva tarifa y le saliera mucho más caro después de 2 o 3 horas. Bueno, si te gustan estas historias casi inverosímiles, te voy a contar mi madre durante la hiperinflación en Argentina, porque Argentina ahora está viviendo hace muchos años un proceso inflacionario, pero vivimos una hiperinflación en la fin de los 80, y mi madre me tenía a mí y a mi hermano bebés y compraba pañales. Y ella entraba corriendo al supermercado, apenas cobraba al primer horario porque estaba la persona del supermercado poniendo los precios de nuevo en todos los insumos. Y entonces ella sabía que tenía que entrar primero antes de que el chico llegue a ponerle el reprecio al pañal y corría a la caja antes que volvieran a corregir el precio. O sea, a ese nivel de locura hemos llegado a vivir en Venezuela y en Argentina. ¿Tú crees que podemos llegar a eso en España alguna vez? Quiero creer que no. Quiero creer que la Unión Europea y tener un Banco Central Europeo haga que los países no puedan hacer lo que quieran en materia monetaria, ¿no? Bueno, ahora en Argentina se está discutiendo mucho la creación de una moneda única junto con Brasil, que yo sinceramente creo que puede llegar a ser una salida para el peso, porque hoy en día ya el peso es una moneda que no tiene ningún tipo de respaldo, ningún tipo de credibilidad. Entonces, aliarse con aliados más grandes que uno mismo, si bien tiene por ahí para España y para Grecia, cuando nació la Unión Europea, fue muy difícil, ¿no? Porque perdieron muchas de las ventajas competitivas que tenían, ¿no? Por una moneda más débil que otros países como el franco o el D-Mark, o el marco alemán. En el largo plazo los benefició. Bueno, entonces creo que para Argentina en el largo plazo también puede beneficiarlo. Espero que España y Europa en general no estén en esos niveles. Espero que haya sido algo momentáneo de la emisión monetaria que hubo en la pandemia, más la guerra con Ucrania y la crisis de hidrocarburos. Y espero que no sea mucho más que esto y que volvamos a tener inflaciones por lo menos abajo de 2 dígitos. Porque ya tener una inflación anual de un 7-8% es bastante, pero es mucho más agradable para todos que una inflación del 10, 12, 15% que hay hoy en día en Europa en general. Sí, seguramente pues eso se regularizará. Yo recuerdo la solución que comentas de la moneda única, pues eso puede serla. De hecho, en Ecuador adoptaron ya el dólar y yo creo que eso les ha ayudado en muchas cosas. Y ahora la política, lo importante sería tener unas políticas comunes, ¿no? Porque la Unión Europea, aunque hay mucha burocracia, es verdad que cuando España entró hubo muchas ayudas pues para construir infraestructuras, carreteras, ferrocarril, aeropuertos, puertos, y eso le ha ayudado a tener un nivel de vida que en algunos puntos llegó casi a equipararse a Francia o Italia. Ahora estamos un poquito en retroceso, pero bueno, más o menos el mecanismo de la Unión Europea lo que hace es que del presupuesto destina más a los países más desfavorecidos y saca el dinero de los países que tienen el Producto Interior Bruto, el Producto Per cápita más alto. Entonces eso podría equilibrar. Ahora bien, en América se puede conseguir eso, pues ojalá, ¿no? Pero se ve difícil ahí con tanto... Bueno, el problema de Ecuador
es que están tomando una moneda que no es propia. Entonces no tienen ningún tipo de autonomía y cualquier decisión de un país y de un congreso que no es el propio afecta directamente al país. Entonces no tienen autonomía monetaria. Entonces a mí, por ejemplo, había muchos economistas debatiendo si Argentina debería dolarizarse también. Yo no soy economista, ¿no? Pero yo soy licenciada en administración, o sea, en negocios. Yo creo que la autonomía de un país también es monetaria. Por eso a mí me gusta el euro, me gusta la Unión Europea. Me encantaría que hubiese un Mercosur fuerte, con una moneda fuerte y con estas regulaciones fuertes que ayudaran a que toda la región se fortifique y salga adelante. Sería un sueño, la verdad que sí. Pero fíjate una cosa que tiene sus ventajas. Yo creo que tiene más ventajas que inconvenientes, vamos, estoy convencido. Pero en la Unión Total. Europea una cosa que no hemos conseguido es ni la unión fiscal ni la unión realmente monetaria en el tema de los bonos. Cada país sigue teniendo sus bonos y se paga mucho más un bono español que un bono alemán. Entonces, todavía no hemos conseguido ponernos ahí de acuerdo. Bueno, hay mucho trabajo para hacer entonces. Bueno, cuéntanos un poco qué es la iniciativa de Luli Invierte, ¿no? Porque enseñas un poco a la gente educación financiera y tenéis algunos cursos. Sí. Bueno, Lula Invierte surge en un momento donde encuentro que mucha gente tiene desconocimiento de estos temas. Y eran temas que toda la vida a mí me habían fascinado. El ahorro, yo ahorro desde que soy un bebé, digamos, desde que siempre me acuerdo de estar ahorrando. Entonces, para mí el ahorro era una cuestión casi innata y algo que me era fácil y algo que me hacía muy diferente. Me acuerdo de trabajar en empresas multinacionales donde mis compañeras de trabajo gastaban 80% de sus ingresos en ropa y yo ahorraba el 80%, ¿no? Entonces, yo siempre era como la rara por esto. Y bueno, en un momento creo que uno entiende su superpoder también por encontrar esas cosas en donde uno es un poco raro y esas cosas le sirven al resto del mundo, ¿no? Son como pequeños superpoderes que uno nació. Y nació por eso, la verdad, y nació para compartir conocimiento. Y yo lo compartía gratis por Instagram, igual que lo sigo compartiendo hoy en día. Y me empezaban a literal llover mensajes pidiéndome un curso, el conocimiento de una forma estructurada y ordenada, porque en Instagram, bueno, están los posteos, está el blog, que también subo, en YouTube subo también, en TikTok subo, pero la gente me pedía un curso que empezara, que terminara, que tuviera como un inicio, un nudo y un desenlace, donde pudieran entender estos conceptos que les resultaban tan extraños y que es una de las pocas cosas que vamos a usar todos los días de nuestra vida y que salimos del bachillerato o hasta de la universidad sin ningún tipo de formación, ¿no? Yo estudié administración de negocios y la verdad es que aprendí muchísimo de finanzas de negocios, de inversiones de negocios, personales, nunca, nada. Tuve algo impositivo para cuestiones personales, pero la verdad es que todo lo que veíamos era para el negocio, para la empresa, para la persona, nada, y nunca nadie nos habló de estos temas. Entonces, yo lo estudié mucho, lo preparé mucho y aparte es algo que me es natural y me encanta. Entonces, pude estructurar cursos. Hoy en día ya tengo en mi plataforma, en cursos.lulinvierte.com, más de 10 cursos donde enseño desde finanzas personales, que ese es como el básico del inicial, que es la relación de uno con el dinero, de cómo pensar el dinero, cómo pensar cómo uno ahorra, cuánto uno gasta, las relaciones, los porcentajes, bueno, todo eso. Tenemos cursos de introducción a las inversiones, donde realmente explicamos qué es un bono, qué es una acción, cómo empezar a pensar una cartera, en qué vamos a invertir, en qué plazos, qué es el riesgo, qué es la liquidez, qué es la rentabilidad, ¿no? Conceptos básicos que no están explicados en ningún lugar. Bueno, y de estos 10 cursos hay hasta cursos de emprendedorismo, porque bueno, además de Lula Invierte, yo también fundé una agencia de marketing que hoy en día ya son más de 60 personas, entonces es una agencia, es una pequeña y mediana empresa del lado ya casi mediano barra grande, entonces también puedo compartir un poco de la trayectoria laboral que me llevó a hacer una empresa así de grande y bueno, internacional. Así ¿Y de que dónde sacas
tanto tiempo? ¿Cómo te da la vida para criar unos hijos, tener una familia, emprender, tener una empresa y encima invertir? Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que, por un lado, tengo que hablar, sí, de la pasión y del interés que a mí me genera esto. Entonces, como a mí me encanta todo lo que hago, la verdad es que lo hago con gusto, pero la verdad de todo es que a mí me gusta rodearme de personas muy capaces y prefiero ganar menos yo, pero poder hacer más cosas, que por ahí hacerlo todo yo y ganar un poquito más, pero no tener tiempo para nada. Entonces, soy muy buena delegando y formando equipos. La verdad que eso es algo que a mí me divierte y eso es algo que me permite realmente crecer exponencialmente mis negocios. Lo que comentas de la educación financiera, bueno, lo hemos hablado mucho en la gente de la comunidad, no sé, en Value School, si lo conoces, o en la gente de Objetivo 2035, bueno, el resto de foros, y realmente es que no hay, ni en el bachillerato, ni en la educación primaria, no hay una educación en ese sentido, ¿no? No tiene nada que ver con las finanzas ni con la contabilidad. Pero el problema, la conclusión a la que hemos llegado es que no le interesa pues a los políticos y al propio sistema, no les interesa que la gente tenga conocimiento, ¿no? Porque ¿qué les interesa? Que tú trabajes, pagues impuestos, seas un esclavo toda la vida. No les interesa que tú generes riqueza, seas libre, tengas tu tiempo, o que tú a lo mejor, o la gente como tú que haya emigrado gracias a sus posibilidades o haber ahorrado e invertido, pueda elegir dónde vivir. Y entonces pensamos que ahí pues ese es el motivo y luego pues por supuesto cuanto más iniciativas haya como la tuya pues mucho mejor, ¿no? Porque cuanto más seamos menos pagamos, como decía aquel anuncio Totalmente. de la televisión. Totalmente, y yo también creo, porque yo he ido a hablar a muchos colegios, es más, me junté con el director del colegio al que yo fui desde inicial hasta bachillerato, o sea, fui 13 años a ese colegio, y me junté con el director a decirle, a contarle lo que hacía, muy en el comienzo, ¿no? Y a decirle que le quería hablar a los chicos de la ESO, que me permitiera sentarme con ellos a contarles y explicarles. Y me dijo que no. Y yo flipé, te juro, fue como, ¿cómo no? No entendía, ¿entendés? Sí, ¿Cómo además no? lo haces altruistamente, gratuitamente. Altruistamente, totalmente. ¿Cómo no? Y hoy me estoy encontrando aquí en Madrid, en el cole de mis niños, mi niño está en tercer grado y todos sus compañeros están enloquecidos con montar chiquiempresas, ¿no? Como montar pequeños emprendimientos, pero no tienen ni idea de lo que es un costo, no tienen ni idea de lo que es una rentabilidad positiva o negativa, no tienen ni idea cómo poner un precio, no tienen ni idea. Entonces los 3, 4 amiguitos que vienen a casa regularmente, yo se los enseño, y mi marido también, y nos están pidiendo los otros amigos en la salida, ay, explícamelo a mí también, yo también quiero saber. Le escribí un correo a la tutora y le digo, oye, esto está pasando, ¿por qué no me dejas ir al cole? ¿Cuál fue la respuesta? Que Nine. no. Nine. Claro, es que eso va en contra de todos los principios. Pero bueno, eso es contra lo que luchamos aquí. Es Contra muy esa frustrante. ignorancia o esa incultura financiera. Al final, lo que te hace libre, quieras o no, pues es el dinero bien empleado. Bien empleado, totalmente. Ese es el mantra de mi canal y desde que surgió mi canal fue eso, que el dinero deje de ser una fuente de preocupaciones y se convierta en una fuente de posibilidades. ¿Por qué es eso el dinero? Es una herramienta que nos da unas libertades increíbles, que nos da posibilidades de, como tú dices, yo tengo ganas de vivir en España, ¡buah! Cerré mi casa en Argentina y estoy aquí en España. También tener pasaporte de la comunidad ayudó, ¿no? Pero digo, financieramente fue un movimiento bastante importante, entonces poder hacerlo es una libertad increíble. Y mismo, si yo quisiera vivir hoy en Estados Unidos tiene muchísimas visas que se la dan a personas que tienen dinero. Entonces, es solamente casi que pagar por adquirir una de esas visas. Entonces, mismo acá, también en Europa hay muchísimas visas, la Golden Visa que tiene España y tiene Portugal, y otros tipos de visas que con dinero se pueden lograr. Entonces, con dinero uno puede hacer realmente lo que tenga ganas. Poderoso caballeros don dinero. Bueno, Bogarcito 85, la gente aquí se pone unos nicks peculiares, hace una pregunta, dice que hace unos días escuchó una entrevista a Teresa Baró en un podcast sobre nudismo financiero en el cual hacía referencia
a que, bueno, las mujeres tienen todavía un tema pendiente con la inversión y la gestión del riesgo. Entonces, él te quería preguntar, ¿crees que las mujeres son más adversas a invertir, montar empresas y a gestionar las finanzas personales? ¿Y por qué, no? Ahora me viene a la cabeza la frase esta que de moda de Shakira, ¿no? Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Bueno, es una gran pregunta y creo que sí, que es el último bastión que nos falta a las mujeres conquistar, es la parte de las inversiones. Porque las mujeres estamos facturando y facturando como nunca y facturando hace varias generaciones. Somos muy buenas hoy en día trabajando, hay mujeres profesionales en todas las áreas, llegando a puestos muy altos, es verdad que en porcentaje mucho menos, pero realmente en la cantidad de años que tenemos de experiencia laboral como género, estamos haciendo unos avances increíbles. Sí, Y por hay, ejemplo, en el área de la salud, pues ahí la mujer es la que siempre ha dominado, ¿no? Por muchos aspectos y bueno, y está bien que sea así. sí. Pero ¿qué pasa? A mí me escriben, de verdad, neurocirujanas, ingenieras en petróleo, me escriben profesionales alucinantes que me dicen, yo puedo hacer una cirugía de cerebro abierto y no sé gestionar mis inversiones y no sé gestionar mi dinero. Una ingeniera en petróleo que me decía que le ofrecían de la empresa stock options, o sea, opciones de acciones de la empresa, y no sabía qué eran. Entonces, hay estudios en Estados Unidos de que las mujeres que llegan a al C-level, o sea, sí, sí, no sé cómo se dice en español, como Bueno, el los nivel del mar, jerárquicos, cierto sí, nivel ahí. sí, cierto nivel, la mayoría de las mujeres que llegan a ese nivel tienen menos porcentaje de acciones que los hombres que llegan a ese nivel. ¿Y esto por qué? Porque las mujeres prefieren negociar una compensación en efectivo mayor a la compensación de las acciones. Y los hombres prefieren eh, negociar una compensación más grande en cuestiones de retribución de acciones que sabemos tienen mucho más potencial de crecer que el dinero propiamente dicho. Esto es porque las preocupaciones financieras son diferentes. La preocupación financiera número uno para el hombre es, obviamente estos son estudios de Estados Unidos, que les encantan hacer estudios y tenemos todos esos datos, es su retiro. ¿Sí? La preocupación número uno financiera de los hombres es su retiro. Y la preocupación financiera número uno de las mujeres es su familia. Entonces, uno está pensando en el futuro y el otro está pensando en el presente. Sí, está Por eso la pensando probablemente mujer. bueno, en los hijos y el otro está Sí. pensando a lo mejor en cuando se jubile o incluso mantenerse familia, pero en un plazo de, pues, de 20, 30 años. Exactamente. Entonces, uno está pensando en el ahora y no solo puede ser sus hijos, sino también sus padres, ¿no? Porque hay muchas mujeres que están manteniendo económicamente también a sus padres. Y entonces negocian para su momento actual. En cambio, los hombres están negociando más para su futuro, su retiro y ocuparse de su familia, pero en un futuro de más largo plazo. Por eso están negociando un paquete accionario mayor al de las mujeres. Y la verdad es que el paquete accionario es el que tiene más posibilidades de subir de precio. Pero sí, yo creo que es el último bastión que tenemos que conquistar las mujeres. Estamos facturando como nunca, ahora nos toca poder hacer que ese dinero trabaje por nosotros, por nosotras, hacer que ese dinero realmente se reinvierta, crezca y nos permita más libertades. Bueno, cuenta con nuestra espada, como decía en El Señor de los Anillos. La verdad que en nuestro foro el 99% son hombres. También es verdad que las mujeres que hay tienen un nivel cultural y financiero altísimo. Me gustaría que hubiera muchas más, pero bueno, de momento es lo que hay, ¿no? Yo, como tengo dos hijas, pues trataré el día de mañana de inculcárselo y poquito a poquito, pues con iniciativas como la tuya, esperamos que se vayan incorporando más. Ya ha mejorado mucho el tema del emprendedurismo entre las mujeres, la creación de empresas. Quizá falte la rama de la inversión porque presuntamente supone un riesgo mayor, que yo creo que es una falta también de conocimiento, ¿no? Y de vistas a largo plazo. Pero eso, bueno, yo creo que la única manera de solventarlo pues es con Sí. educación y Igual financiera, con sabes que cultura. hay, para mí eso es un error de concepto. Las mujeres no somos más adversas al riesgo, sino que somos más conscientes del riesgo.
Eso está estudiado también. Las mujeres somos más conscientes del riesgo y cuando invertimos, las mujeres somos mucho menos propensas a tomar decisiones emocionales sobre las inversiones, en contrario de lo que las personas o la sociedad normalmente dice. Las mujeres tomamos menos decisiones y menos emocionales. O sea, hacemos menos de meternos con el 99% de nuestro patrimonio en la última criptomoneda y sacarla porque nos dio miedo el día. Bueno, esas cosas suceden menos a las mujeres estadísticamente. Entonces, si lo ves estadísticamente, muchas menos mujeres reciben dinero de VCs que hombres. Obviamente el dinero de los venture capitals son muy pocos, están yendo para mujeres, pero si financieramente o en una cartera de inversión pones más dinero en empresas o dirigidas o fundadas o que en su board tengan mayoritariamente mujeres, tenés una posibilidad de que tu cartera performe un 9% más que si solo son hombres. O sea que tenemos que invertir donde haya CEOs mujeres. Bueno, que haya CEOs, que haya fundadoras, que haya gente en el board. Sí, una empresa más diversa es una empresa más completa y más resiliente y más antifrágil. Muy bien, muy bien. Nos preguntan en el foro por un político argentino que está causando furor aquí, por lo menos entre la comunidad, que es Javier Milei. ¿Qué opinión te merece al respecto? Bueno, Javier Milei ahora es un político. Él se consideraba que era fuera de la casta política, como dice él. Yo le hice una entrevista, en mi canal pueden encontrar una entrevista que le hice a Javier Milei. Él tiene ideas liberales muy parecidas a las de Vox. Es una persona que le gusta causar, digamos, sensaciones. Es muy bueno en marketing, te diría. La verdad que ha hecho una carrera política astronómica por saber mover tendencias en Internet. La verdad que creo que está haciendo muy buen trabajo de marketing. Ahora bien, para ser una persona que dirija un país, me parece que le falta mucho de visión, de empatía, de trabajo en equipo, de respetar un poco opiniones que no son exactamente las que él piensa y poder trabajar, digamos, ¿no? Como que creo que un país requiere mucho más que un par de ideas liberales, ¿no? Como que yo puedo estar de acuerdo en alguna que otra idea que él tiene, sin embargo, no lo veo con potencial para dirigir un país porque, bueno, me parece que le falta un poco esto de trabajo en equipo y de mano izquierda que decimos aquí, ¿no? Sí. La verdad es que luego es complicado. Yo, una persona que aquí, por ejemplo, admiramos mucho, que es Juan Ramón Rayo, estoy convencido de que sería un excelente gestor. Luego la política es un terreno muy pantanoso. Pero bueno, a colación de eso, Fondo Perdido nos pregunta, es una pregunta, yo no sé si es fácil de responder, yo creo más bien no. Dice, ¿cuál es el motivo de que en Latinoamérica salgan habitualmente gobiernos que aplican, desde mi punto de vista, nefastas políticas económicas? Bueno, desde el suyo y desde todos los que vemos, por lo menos desde este lado del charco, ¿no? Y yo creo que desde la gente de allí también, porque no es cosa de Argentina. Lo hemos visto en países como Venezuela, muy ricos, que se han ido al garete por la política económica. Sí. Y otros países que estaba, por ejemplo, Chile, que estaba un país, yo estuve allí hace 4 años, y bueno, hace 6 hasta hace 4, y el país estaba creciendo y estaba en una situación, ¿no?, como muy próspera, y de repente no sé qué pasó ahí, hubo unas elecciones, se dio la vuelta a la tortilla y empezó a ir todo mal. Sí. Mira, es un problema muy complejo y como todo problema complejo no tiene una solución simple y no tiene una explicación simple. Mucha gente dice que, bueno, que fue el foro de San Pablo, que hubo un foro de San Pablo hace unos 20 años donde Lula y varios ideólogos de izquierda desarrollaron varias ideas como de traer el marxismo de vuelta a Latinoamérica y poco a poco fueron construyendo políticas de largo plazo para instaurar esto y mucha política de propaganda política, ¿no? Propaganda política para instaurar que estaba mal emprender, que estaba mal el que gana dinero, que estaba mal, ¿no? Como que el peor pecado capital que una persona puede hacer es evadir impuestos, pero si un político roba de esos impuestos, una vez que la gente pagamos esos impuestos, no está tan mal. O sea, si un político tiene un reloj Rolex
y una bolsa de $10.000 y se maneja en jet que paga el gobierno para ir a su casa los fines de semana, está muy bien, como es parte de la política, ¿no? Es como una doble moral. Hay cosas que aquí no conseguimos entender, ¿no? Porque igual te ríes aquí cuando hablan en España de casos de corrupción, pero es que en Brasil, si Lula estuvo en la cárcel por corrupción y luego le han vuelto a votar, ¿no? Y aquí tenemos un montón de problemas, como en muchos países, pero claro, no concebimos allí como una y otra vez el pueblo vota a la gente que está sometida a esos escándalos, porque bueno, aquí han habido escándalos, pero unos han ido a prisión, otros no, pero luego no volvemos normalmente a votar al mismo. Bueno, tú imagínate que la vicepresidenta de Argentina tiene no sé qué cantidad de causas abiertas. Y son causas que no le faltan pruebas, digamos. Se encontró a la mano derecha de ella revoleando bolsos con 9 millones de euros cada bolso. Y lo vieron, y está filmado y está documentado y la policía lo encontró. O sea, con las manos en la masa, como decimos nosotros. Y no se hace nada. Es escandaloso realmente. Pero yo creo que va más allá, es esto que yo te decía de la propaganda política que se genera de lo que está bien y lo que está mal socialmente, ¿no? Está mal generar empleo. O sea, si a ti te va bien por montar una empresa, seguramente es porque estás extorsionando a la gente, ¿no? Bueno, hay mucho de eso. Yo también lo leo en Twitter. Hay mucho de eso aquí, por ejemplo, que se le hace al dueño de Mercadona y se dice que no, que Mercadona explota. Y yo digo, es una persona que está generando qué cantidad de millones de empleos en el país. Es como, ¿no? A Mancio Ortega se le dice lo mismo por Inditex y por todos los trabajadores, que la verdad que está dando una cantidad de trabajo y está generando que se mueva la economía y que se mueva y que tenga trabajo. Entonces, para mí hay que tener mucho cuidado desde la propaganda política, donde se establece qué es lo que está bien y qué es lo que está mal socialmente. Si socialmente consideramos que la persona, al empresario que le va bien y genera 13.000 millones de puestos de empleo, es un ser vil y avaro, pero el político que se vuelve millonario y vuela el fin de semana con sus amigotes a comer jamón serrano a su casa de vacaciones en un jet pagado por todos nuestros impuestos, está bien, para mí eso es un gran signo de alarma. Ahora entiendo, no me extraña que los argentinos os refugiéis en el fútbol, ¿no? Porque a veces es para volverse loco. Fíjate aquí, tú por ejemplo, que dominas el marketing, pues todo esto, las críticas a los grandes empresarios, yo creo que es una herramienta de marketing que han utilizado partidos políticos, ¿no? Que salieron, pues, como el caso de Podemos, y ahora ha salido en el otro extremo también Vox, pero se utilizan en los extremos un poco la demagogia a raíz de un movimiento que hubo después de la crisis de 2008, el 14M, unas manifestaciones que fueron cogiendo cariz y forma a través de las redes sociales Twitter y, bueno, Facebook, y unos canales que antes no había, porque antes si no salías en la televisión tradicional prácticamente no existías, y a raíz de ahí ese discurso lo ha comprado mucha gente, ¿no? Y tampoco es cierto, y mucha gente admiramos a Mancio Ortega, admiramos a Juan Roig, y aquí quisiéramos ser como ellos. Pero aquí nos hemos quedado pues estancados pues bueno, en las empresas de los años 90, que es lo mismo que ha pasado en Argentina, pues las petroleras, los bancos, y no termina de arrancar ese carácter emprendedor o esa admiración por, dice, bueno, pues si este señor gana 400 millones, yo quiero ser como él y poder ganarlos también, ¿no? Porque eso, si conlleva esos 200.000 empleos, pues oye, pero de todas formas es que luego hay críticas que se han ido desmontando totalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, una empresa como Mercadona en España, que es una empresa donde se trabaja como en cualquier otra, duro, pero tiene unos salarios que, por ejemplo, el salario medio, no sé si estaba en torno a 20.000 euros cuando el de Carrefour es de 14.000 euros. Nadie se mete con Carrefour, que es francesa. Lo he visto. Y sabes que otro signo me despierta muchas alarmas y que lo veo tanto en Argentina cuanto en España, que es esta cuestión de que el Estado te mantenga, ¿sí? ¿Y de qué formas, no? En Argentina, como en España, hay muchísimo empleo público. Y aquí en España lo que veo que por ahí también por eso no termina de despegar el emprendedurismo en España, es por ese deseo juvenil de
hacer una oposición, tener un empleo público y descansar el resto de la vida, ¿no? O sea, ¿qué emprendedores vamos a tener? Si es, bueno, primero, tan caro emprender aquí, el gobierno, digamos, yo en mi empresa he pagado más impuestos de lo que he facturado, literal. Madre mía. Sí. Es difícil arrancar, es difícil empezar. Hay muchísimos impuestos que uno tiene que pagar y tiene que pagarle a notario. Está todo, no hay nada muy simplificado. Como cuando yo monté mi empresa en Estados Unidos, uno primero factura y después paga impuestos, ¿no? Como no empieza pagando impuestos y después facturando. Es como que acá Al la revés, realidad sí, es como que es al revés. totalmente al revés. Entonces, por un lado es eso, es como el Estado haciendo que mucha gente se vuelva sí, como necesitado de ellos, ¿entendés? Como que la gente necesita el Estado. En Argentina también hay mucho trabajo público y además hay mucha cantidad de la población que depende de algún tipo de ayuda del gobierno. Y estas ayudas son las ayudas terribles, porque no son ayudas donde uno le permiten tener una vida buena, ¿no? No son ayudas no son un transitorias. complemento, son casi una necesidad que incita a la miseria. Incita a la miseria, que les deja el agua realmente justo por debajo de la nariz para decir, bueno, no me estoy ahogando, pero es aquí, ¿eh? Es como ¡ah! Así y vuelvo a respirar debajo del agua, porque realmente es algo que genera miseria. Entonces, a mí me preocupa eso también, cuando el Estado no se pone tan en ese lugar primario donde todo tiene que pasar por el Estado. Es casi es marxista, ¿no? Es que todo dependa del Estado, ¿no? Es como, es totalmente marxista, que hasta los ingresos de las personas pasen por el Estado. Entonces, bueno, se critica al empleado privado, se fomenta ese Estado público, ese trabajo público, y además las ayudas, que las ayudas realmente en Argentina lo podemos ver, hace 20 años no había la pobreza que hay hoy en día. Hoy en día hay más de 50% de pobres en Argentina. Y hoy en día de cada 10 niños, 7 están bajo el límite de pobreza. Entonces, ¿qué futuro nos espera? Es realmente inhumano. Yo lo pienso, la verdad que no doy crédito cómo se ha podido llegar a esa situación, ¿no? Yo nunca he estado en Argentina. En América, pues sí que he estado pues, en bastantes países. Nunca conseguí hacer negocios en Argentina. Difícil. Y muy complicado. Bueno, había alguno que hacía negocios triangulando, pagaba en Estados Unidos, importaba los materiales por Paraguay, demasiadas cábalas, ¿no? Nos volvemos cracks, te juro, de logística y finanzas internacionales. Es como que lo tenés que hacer para poder ser para poder sobrevivir. algo. Sí, bueno, pues supongo que será como los que juegan al fútbol y vuelven allí, ¿no? Pues probablemente ninguno tenga el dinero en pesos, lo tendrá fuera, sus ahorros y sus inversiones, y luego, pues con eso sí, eso les permitirá vivir bien cuando hagan los cambios, que tendrán que hacerlos al día, porque como cambies un mes antes el dinero, No, cuando vas al desaparece. supermercado ya lo Mira, tienes mal. uno de los mejores abogados tributaristas globales es argentino y vive en Miami y se dedica a eso, a ayudar a celebridades, y tiene libros escritos de eso, a celebridades y jugadores de fútbol a hacer la organización y la optimización de impuestos globales para estar protegidos. Se llama Martín Litwak. ¿Cómo se llama? Martín Litwak. Bueno, pues lo buscaremos, eso nos interesa. Por cierto, que no se enfaden mis amigos argentinos, pero ya que igual pierdo algún seguidor, pero si Messi fuera español tendríamos 2 copas del mundo ya, ¿eh? En vez de solo una, que ha pasado más tiempo en España que en Argentina casi. Sí. Pero yo creo que él se siente muy argentino, como que eso no lo va a perder. No, eso no lo cambia. Probablemente tener a la familia tan cerca pues siempre hace que te arraigues a un sitio u en otro. Bueno, esperemos que aquello mejore, ¿no? La última pregunta que tengo aquí anotada de nuestro amigo Fondo Perdido dice: ¿en qué estás invertida actualmente, ¿no? Nosotros principalmente pues en la comunidad hacemos, bueno, la mayoría son fondos de inversión y acciones, ¿no? Y dentro de la gente que invierte en acciones, pues hay quien invierte en España, cada vez menos desafortunadamente, y la mayoría suele estar invertida en Estados Unidos. Y mucho nos gustan empresas de calidad, pues como Louis Vuitton, empresas como Nestlé, como Novo Nordisk, empresas
algunas que son bastante conocidas, la mayoría, otras no menos, pero ese es un poco el estilo de la comunidad. Bueno, estoy muy dentro de tu comunidad porque mi cartera, digamos, si agarramos todo mi patrimonio, digamos, tengo una parte grande en mi empresa, obviamente, en mi empresa si la evaluamos, que igual nadie me la va a comprar, pero digamos, si la evaluamos es mi mayor porcentaje dentro de lo que sería mi cartera. Eso es como lo mayor, pero después el siguiente sí son acciones, tengo bastantes fondos y ETFs, y después tengo algunas acciones en solitario, digamos, muchas también de growth que me quedaron, ¿no? Si bien el año pasado se cayeron muchísimas, yo vengo invirtiendo hace más de 10 años, entonces compré Tesla a un valor totalmente irrisorio, que gané muchísimo dinero, sí, en el año pasado perdí, pero en comparación a lo que yo invertí, sigo ganando. Tengo muchas empresas de tecnología, bueno, un poco de real estate. Por suerte vendí mi piso en Argentina, lo cual me hace muy feliz porque pensé que no se iba a vender jamás y Bueno, lo ahí acabo de dice vender. que se venden los pisos en dólares, ¿no? No se Sí, venden todo en está en pesos. dólar. Sí, eso sí que está dolarizado y siempre estuvo, pero cayó mucho el valor, muchísimo, como que te di un 40%. Entonces, bueno, tomé una pérdida, pero la verdad que feliz de haber tomado la pérdida esa, porque realmente era algo que no quería seguir teniendo, así que estoy muy contenta de no tener más ese piso. Y después tengo, bueno, algunas cosas divertidas, como he invertido muy poquitito en cripto, he invertido muy poquitito en una startup como angel investor. Business Angel. Sí, así, muy, muy poquitito. Pero bueno, eso es un poco en donde estoy invertida. Sí, aquí en las startups, pues a los particulares, salvo que te profesionalices, no nos dejan invertir más de 3.000 euros. Que bueno, eso es algo, es entretenido, ¿no? Porque si va bien, pues te puede ir muy bien y si no, pues a los 10 años te das cuenta que no ha valido nada. Claro, Pero el tema de las acciones y los fondos, pues sí que lo consideramos súper interesante, pues por la liquidez, por muchos factores, ¿no? totalmente. Y a la hora del día de mañana, lo que pensamos, la verdad que muchos pensamos en la jubilación, pero en el día a día, pues eso también te da tranquilidad, ¿no? El tener una liquidez, pues si te tienes que mudar. Imagino que cuando mudarais de Argentina a Madrid, pues necesitarías, no sé, alquilar una vivienda, empezar de cero, montar la empresa y ahí, si no tienes capital, ya sabes que en España o en Europa, sobre todo en España, vas al banco y no te dan ni los buenos días, como no tengas No, un piso para que te avalen. no. No, y además, bueno, hay todo un tema con nosotros los extranjeros. Si bien nosotros tenemos pasaporte de la comunidad, y mismo que nosotros montamos la empresa y teníamos nómina, con una buena nómina y todo, no nos querían alquilar el piso por no tener, por ser extranjeros. Realmente no es que hay una xenofobia, pero el que alquila pisos siempre prefiere a un español que a un extranjero. Y después, yo tengo muchos amigos que llegaron mostrando la carta del broker con miles de dólares en la cuenta de inversión y poniéndolo como aval y diciendo, bueno, sí, yo soy emprendedor, voy a hacer esto. Y les han dicho que no, preferían una nómina de 1.000 euros a una cuenta de inversión de 1.000.000, casi a esa diferencia. Sí, sí, eso es muy español de aquí. Bueno, aquí sabes que en España la mayoría de la inversión, más o menos, en activos en España habrá unos 6 billones de euros. Pues de esos 6 billones, aproximadamente 5 es ladrillo. Son pisos y apartamentos. Y luego, más o menos, yo creo que hay como medio billón, debe haber más ya. O casi uno, entre 800 y uno, que está en depósito. La gente tiene el dinero en las cuentas del banco, tienen fortunas, sobre todo la Fortuna. gente mayor, Sí, sin hacer ningún tipo de sí. inversión, ¿no? Y luego hay más o menos un 5% de la gente que es los que estamos medio chadados que ya invertimos algo. Sí. Trade Republic, el broker este alemán, fui a una charla hace unas semanas y decía que solamente 3% de los españoles invierte versus un 47% de los estadounidenses que invierte. Pero bueno, estos son porque tienen las jubilaciones En privada, invertidas, allí son ¿no? Sí, privadas y aquí privadas, son públicas claro, y públicas. aquí todo el mundo está confiando, bueno, ya sabes el problema que hay con las pensiones de Bueno, bueno, no me jubilación. hagas empezar a hablar con este tema que no terminamos más este podcast. El tema de las pensiones aquí está complicado. Los que somos un poco más jóvenes, entre comillas, yo creo que no lo veremos o lo veremos muy bajo, pero ahora las pensiones son realmente altas. Hay 500.000 de españoles con pensiones de más de 3.000 euros al mes. Es una Y yo locura. entiendo que hayan cotizado mucho.
pero que el sistema si no se sostiene, eso la gente debería entenderlo. Sí. Muy bien, Luli, pues no te quito más tiempo. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por unirte a nosotros. Los que queráis saber más de ella, podéis seguirla, bueno, sobre todo en Instagram, ¿no? Es donde es una celebridad. En Twitter creo que aparece menos. Y en la página luliinvierte.com también podéis seguirla, podéis ver sus cursos. El blog está muy bien y la verdad visualmente es muy atractivo. Y muchas gracias. Si quieres decir algo más, saludar, el micro es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, me ha encantado esta charla, espero que me puedan seguir en todos mis canales, en la plataforma que quieran, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Bueno, en Instagram es donde más horas estoy, en Twitter no tanto, lamentablemente me doy mejor con la cámara y hablando que con lo escrito, así que bueno, pero el blog la verdad que está escrito, pero tiene otro formato. Pero bueno, síganme, @luliinvierte, muchas gracias por escucharme y por escucharnos, y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias, Luli, y gracias a todos por escucharnos.